Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar berenjenas rellenas. Sí, señores, yo sé que si de pronto a usted por allá no le ha quedado tan rica, por favor no desista de esta receta, especialmente estas rellenas. Lo primero que vamos a hacer es conseguirnos dos berenjenas bien grandes, bien bonitas, y lo que vamos a hacer es partirlas por la mitad. Vamos a dejar la parte de arriba, no vamos a cortarlas, las vamos a dejar así enteras, y una vez las haya dividido por la mitad, así como tú lo ves, vamos a trazar unas líneas. Yo las estoy haciendo en forma diagonal, tú las puedes hacer horizontal y luego vertical. Entonces, precauciones, pues introduce el cuchillo, pero que nunca pase la piel. Entonces vamos a trazar las líneas y vamos a dejar como un dedo aproximado por las orillas y vamos a seguir trazando las líneas, luego nos vamos en sentido contrario, así como se pueden dar cuenta. Y una vez haya hecho esto, con todas las berenjenas voy a agregar sal en cada una de ellas. Es muy importante que no omitan este paso y las vamos a dejar reposar una vez le hayamos puesto la sal. Mientras dejo reposar las berenjenas, voy a iniciar cortando una cebolla y la voy a cortar en cuadritos pequeños. Luego que haya cortado la cebolla, voy a continuar con el siguiente ingrediente, que es el pimentón. Entonces, vamos a cortar el pimentón también en cuadritos pequeños, muy parecidos a como hicimos con la cebolla. Olvidé contarles que vamos a dejar reposar las berenjenas por unos 10 a 15 minutos. Entonces por eso aprovechamos para cortar todas las verduras y ahí nos vamos ahorrando un paso. Luego voy a continuar con un tomate, iba a decir dos. Luego continuamos con un tomate, el cual voy a cortar también en trozos pequeños, preferiblemente que sea un tomate que esté bien maduro. Y una vez haya cortado el tomate, voy a continuar con un ingrediente que me encanta y es una zanahoria. Esta es una zanahoria mediana y lo que vamos a intentar es también cortarla en cuadritos. Entonces para esto yo primero trazo unas láminas o corto unas láminas y luego va a ser mucho más fácil cortarla en cuadritos. Luego trazamos unas líneas y así de fácil voy a empezar a hacer los cuadritos. Entonces hago esto con toda la zanahoria. Y luego voy a cortar también una rama de apio en rama. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, con el mismo patrón, cuadritos pequeños. De esta manera me aseguro que el tiempo de cocción sea igual para todas las verduras, especialmente de esta y de la zanahoria, que es un poco más dura. Y ahora voy a cortar un ajo y lo vamos a hacer bien pequeño. Si quieres lo puedes machacar también o sencillamente lo puedes cortar, pero bien finito. Una vez tengas el ajo cortado, vamos a terminar con un ingrediente que ustedes saben que yo amo y es el cilantro. Entonces vamos a cortar también muy bien el cilantro. Si no te gusta, pues omítelo, no pasa nada, pero a mí me parece que le da un sabor extraordinario. Ahora han pasado 15 minutos y quiero mostrarles cómo al presionar ligeramente las berenjenas botan un agua o sueltan un agua. Pues señores, les cuento que esto es clave y por eso estoy usando este papel de cocina para limpiarlo, porque de esta manera lo que hago es retirarle el amargor que tienen las berenjenas. Por eso muchas personas desisten de preparar berenjenas porque quedan amargas. Pues bueno, necesitan primero hacer este procedimiento para retirar ese amargor y que posteriormente quede una receta exquisita, porque las berenjenas son muy buenas, aparte que tienen muchísimas vitaminas y son muy buenas para las dietas incluso. Ahora que ya las tengo listas, las llevo a una bandeja y agrego otro poquitico de sal para terminar de retirar cualquier residuo por allí, y vamos a agregar también un chorro de aceite de oliva en cada berenjena. Ahora las vamos a llevar al horno a 180 grados precalentado y vamos a tardar de 15 a 20 minutos. Y bueno, el ingrediente principal, porque lo vamos a rellenar de ¿qué? Pues de carne molida. Yo estoy usando una carne molida mixta de cerdo y de carne. Ahora mire, han pasado 20 minutos, pero tengan cuidado que no se les vaya a quemar y que no se les vaya a pasar.
Luego lo que hago con ayuda de un tenedor o con ayuda de una cuchara es retirar la carne o la pulpa de la fruta. Entonces lo puedes hacer con mucho cuidado, evitando traernos la piel de la parte de abajo, porque si no, pues no nos va a quedar lo que queremos, que es una cavidad donde nosotros podamos allá rellenar nuestras berenjenas. Entonces con mucho cuidado vas a retirar toda la pulpa y no la vayas a botar, la vas a reservar en un plato y vas a hacer este procedimiento con cada una de las berenjenas. Es un procedimiento muy fácil. En total me salió una taza completa de estas 2 berenjenas, pero esto va a depender de qué tan gruesas sean. Ahora me voy a ir a la estufa y voy a agregar suficiente aceite de oliva en una sartén y vamos a trabajar a fuego medio alto. Voy a iniciar agregando la cebolla y el ajo. Entonces vamos a empezar a darle vueltas y vamos a esperar hasta que la cebolla empiece a ponerse transparente. Esto puede tardar unos 2 a 3 minutos. Luego vamos a agregar el tomate y vamos a ir mezclando. Luego voy a agregar el pimentón, voy a mezclar y voy a dejar esto por unos 5 minutos. Durante estos 5 minutos es muy importante que le agreguemos las especias que le vamos a agregar. Yo voy a agregarle pimienta, bastante pimienta, porque me gusta la carne con el sabor a pimienta, y tomillo. Si tienes orégano, agrégale orégano, que le da un sabor muy rico. Y en el transcurso de los 5 minutos yo lo que hago es presionar ligeramente para que el tomate se me haga puré. Luego voy a agregar las verduras que me habían quedado, que son la zanahoria y el apio en rama. Entonces la agrego a la mezcla, la empiezo a mezclar y voy a agregar inmediatamente la carne. Lo que voy a hacer ahorita con ayuda de la cuchara es integrar todas las verduras con toda la salsa y la carne, y luego voy a agregar la sal. Las cantidades de sal siempre son a gusto de cada persona. A mí me gusta no tan saladas, pero si ustedes quieren pueden agregar en este momento y luego rectificar si les hace falta más sal. Listo, en este momento que ya han pasado como unos 3 minutos de cocción, voy a dejarlo de 5 a 7 minutos a fuego medio. Después que ha pasado este tiempo, como se pueden dar cuenta, ya la carne está bastante cocida y yo voy a agregar inmediatamente toda la pulpa que le retiramos a las berenjenas y voy a mezclar todo esto. Entonces con ayuda de la cuchara voy a mezclarlo. Las berenjenas, este fruto tiene bastante agua, así que va a ser muchísimo mejor. Una vez lo haya mezclado, por último voy a agregar el cilantro, que es el que le va a dar un sabor aromático bien rico. Y una vez lo integre, vamos a dejar esta mezcla por unos 10 minutos. Eso sí, dándole vueltas y chequeándolo de vez en cuando. Y este es el resultado final. La carne ya está perfectamente cocida. Esto es lo que tenemos que asegurarnos, que la carne esté cocida. Y bueno, ya con esto lo que voy a hacer es sencillamente rellenar las berenjenas. Vamos a poner la mezcla de la carne, todo el relleno en cada una de las berenjenas. Y luego lo que voy a hacer es, con ayuda de un tenedor, presionar y llevar el relleno a las partes donde yo vea que le hacen falta, que no me quede ningún huequito, sino que me quede más bien pareja. Bueno, luego lo que voy a hacer es agregarle queso parmesano. Entonces le pongo a cada berenjena y luego voy a agregarle queso mozzarella, que es el que se va a fundir. Ahora lo vamos a llevar al horno inicialmente por 5 a 7 minutos a 180 grados y después otros 5 minutos, pero lo voy a dejar en la función de gratinado. Una vez ha pasado este tiempo, este es el resultado final. Dios de mi vida, una cosa exquisita, muy buena. Todas las personas que de verdad quieran recetas con berenjenas, pues por favor intenten esta. Es una clásica, es una versión muy rica dedicada a mi gran amiga Joana, que quería recetas con berenjenas. Y a ustedes, por favor, intenten meter más verduras en la alimentación. Esta opción es deliciosa. A mí me encantan, la verdad, las berenjenas, me gustan mucho. Tienen muchas propiedades y son muy buenas para la salud.
Así que bueno, yo me quedo acá probando y los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, mis amores, a que activen la campanita en la función de todos y por favor que me regalen un like si les ha gustado este video. Les envío un beso grandote a todas las personas que han llegado a ser parte de la familia Chiote. Les digo bienvenidos, muchas gracias por creer en este proyecto. Al final siempre les voy a dejar todas las cantidades de cada receta, así que por favor anótenlas, vayan a comprarlo y preparen esto para el fin de semana. Exquisita. Un beso a todos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y bueno, como siempre nos vemos en una próxima oportunidad. Dios me lo bendiga. Un beso, chao.